hechos deben ser congruentes con mi mensaje. No sé si alguien me entiende. O sea, yo debo evidenciar con mis hechos, con mis actitudes, lo que estoy predicando. Entonces, si Él se ha manifestado en mi vida, entonces el mundo lo puede conocer también. Y entonces vamos a esperar que Él venga en nuestros días. Adán y Eva fueron creados desde el principio de una forma muy impresionante. Debemos entenderlo de esa manera. Hoy muchas personas se comparan al hombre original y hacen esas comparaciones, pero la realidad es que hemos perdido esas características del hombre original. Y por eso es que hay muchos problemas. Hoy tenemos tantos problemas hoy porque perdimos la vida de Dios. Entonces, aunque nosotros digamos que ya tenemos todo recuperado, todavía no es cierto. Es que yo necesito el evangelio todos los días, hasta que llegue el total amanecer, cuando Cristo venga. Entonces se va a cumplir todo lo que la Escritura está diciendo. Entonces, en realidad, hemos perdido la vida de Dios. Si ustedes revisan la Biblia, ustedes se van a dar cuenta que cuando el hombre estaba con Dios no había coronavirus. Revisen Génesis y se van a dar cuenta que no había coronavirus. El hombre disfrutaba de la bendición de Dios. Y entonces, ¿por qué hoy viene todo esto? ¿Por qué esta situación que ha sido declarada la pandemia mundial? ¿Por qué? ¿Por qué Dios permite eso? ¿O acaso Dios ya no tiene poder para guardarnos de esto? Claro que tiene. Pero entonces, ¿por qué lo permite? ¿Por qué? O sea, pregúntese usted por qué. Pregúntese usted por qué Dios está permitiendo esto en el mundo. Yo creo que eso es un juicio de Dios. Este es un juicio a todo el planeta. Pero para nosotros que decimos que creemos que Jesús es el Cristo, ¿qué significa? Yo le he estado preguntando a Dios: Señor, enséñanos, ¿qué es esto? ¿Por qué tú has permitido que todo esto suceda? En realidad es solo una muestra de lo deteriorado que está el mundo gracias a Satanás y al pecado. Es solo una pequeña muestra. Dios le está hablando al mundo hoy a través de esto. Y el llamado de Dios es que se regresen a Él, que vuelvan a Él. Y yo puedo entender que Dios está enseñándole al mundo qué tan vulnerable es el mundo, que te puede matar algo que ni siquiera miras. La gente le tiene miedo a lo que mira, pero es que ni siquiera lo miras y te puede matar. ¿Qué tan fuerte es el hombre? ¿Será que ya recuperó entonces todas las cosas del hombre original? Entonces, ¿será que, yo ya tengo el evangelio, ya no necesito que me enseñen más? ¿Será eso cierto? No es cierto. Es que yo necesito el evangelio todos los días de mi vida. Amén. Todos los días de mi vida, hasta que la plenitud del Señor esté en mi vida. Pero eso todavía no ha pasado. Y entonces, en medio de esta pandemia, tenemos que entender que Dios le está hablando al mundo y le está diciendo al hombre: yo soy Dios. Yo tengo control de todo. El ser humano es vulnerable. Es tan vulnerable que ni siquiera se puede dar cuenta cómo puede morir. Así es. Y no puede hacer nada. Aunque se descubra una vacuna, de todas maneras, esto va a seguir. Algo que no se mira está matando al hombre. Sin embargo, podemos ver que ha sido Dios el que siempre ha tenido una respuesta al problema del ser humano. Siempre. Dios ha tenido una respuesta al problema del ser humano. Si usted se da cuenta en la Biblia, en Egipto, por ejemplo, Dios le dijo a su pueblo que pintaran los dinteles de las puertas de sus casas con la sangre del Cordero Pascual. Y que luego esperaran en casa, creyendo lo que Dios había prometido al derramar la sangre. Eso fue lo que Dios les dijo. Esperen únicamente. Rocíen la sangre en los dinteles de las puertas de su casa y esperen, porque yo ya les di la promesa. Dios ya nos dio el evangelio. Amén. Dios ya nos dio el evangelio.
Es que esa sangre que fue rociada allá en el Éxodo, cuando Dios le estaba hablando a su pueblo, en realidad nos está hablando hoy también. Entonces, en realidad podemos ver que es lo que Dios está haciendo. Algo parecido está haciendo Dios ahora. Yo lo veo de esa manera. Los países se están cerrando en sus fronteras. En realidad hay muchos países que están cerrando sus fronteras. Bueno, aquí en El Salvador ya nadie puede entrar ni salir. Yo sé que los salvadoreños siempre van a entrar y salir porque ellos buscan por dónde entrar y salir, pero la ley dice que no pueden entrar ni salir. De todas formas ellos van a hacerlo. Igual los guatemaltecos. Aquí en Guatemala no importa, ya cerraron también la frontera, el ingreso a varios países. Y esto va a seguir. No crea que no. Nosotros teníamos programado este fin de mes ir a Honduras a hacer actividades de evangelización mundial y no vamos a poder ir. Ya Honduras cerró hoy sus fronteras. O sea, todo se está cerrando. Parece que todo está fuera de control. Y entonces alguien podría decir, ¿pero qué está pasando? Y entonces, ¿dónde está Dios? Otros más se levantan y empiezan a decir, si usted diezma, usted no le va a tocar el coronavirus. Otros más dicen, si usted va a hacer la evangelización mundial, no le va a tocar el coronavirus. Yo no le ofrezco eso. Yo tengo que hablar la verdad. Es posible que usted esté haciendo la evangelización mundial y le toque. Oremos para que no sea así. Pero aún si esa fuera la voluntad de Dios, ¿qué podríamos hacer, verdad? Nos encontramos adelante. Amén. Así que el problema no es problema. Nosotros tenemos la respuesta. Tenemos el evangelio. No sé si usted ya se dio cuenta. Igual le dijeron a Israel, pinten la sangre en los dinteles de las puertas de sus casas. Pinten la sangre. Eso fue lo único que Dios les dijo. Y esperen en sus casas. Esperen ahí. Esperen la promesa. Yo voy a actuar. Yo lo voy a hacer. Entonces, es lo mismo que está sucediendo ahora. Así que el echar la sangre en las puertas ahora es cumplido cuando compartimos el evangelio en las casas. Amén. Creo que este será un tiempo donde Dios va a levantar a muchos discípulos en las casas. Dios va a levantar a muchos discípulos en las familias. En cada uno de nuestros países se van a levantar discípulos. No importa, es que la evangelización mundial va a seguir sucediendo. Por favor, tengamos claro que este sigue siendo un tiempo donde Dios tiene control de todo. Pero le está hablando al mundo y nos está hablando a nosotros también. Pero también a nosotros, que estamos haciendo la evangelización mundial. Dios nos está hablando y nos está hablando muy fuertemente. Así que debemos estar ante Dios para entender hacia dónde Él nos está guiando. Por eso el tema de hoy es viviendo el evangelio. Amén. Ya la psicosis empezó en Guatemala. Los supermercados están quedando sin productos. Yo no sé qué es lo que viene, pero igual para nosotros el evangelio sigue siendo lo más grande. Amén. Claro que debemos tomar algunas precauciones, claro que sí, pero tengamos claro que este es un tiempo para seguir aferrados al evangelio, creyendo que Jesús es el Cristo. Hebreos 1:3. La epístola a los Hebreos, capítulo 1, versículo 3. Dice así, hablando de Cristo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Oiga esto, es que es Cristo el que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Es Cristo. Amén. Él sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Es decir que el Cristo es la imagen de Dios. Y el hombre también fue creado con esa misma imagen de Dios. Así que podemos ver que originalmente el hombre fue de alguna manera semejante al Cristo. Fue creado semejante al Cristo. Así era originalmente, pero no es ahora. Por eso necesitamos el evangelio.
Pretender decir que yo ya lo tengo y que ya lo sé es un error. Es pretender decir que ya toda la restauración original se realizó, pero nos damos cuenta que no. Nos puede matar un virus que ni siquiera vemos. Entonces no se ha realizado totalmente. Hay algo que está pasando. Así que el ser humano fue creado semejante al Cristo. Algunos pueden decir, eso es muy exagerado. No, no es exagerado. Es que la Biblia da evidencia de todo esto. Pero tampoco es para que usted y yo nos creamos dioses. No, no es eso lo que la Biblia dice. Dice que fuimos creados semejantes a Cristo. Con esa imagen, con esa semejanza que Dios le dio a Cristo, fuimos creados nosotros originalmente. Pero no para que nos creamos y convirtamos en dioses y condenemos a los demás o desechemos a otros. No, no, no. Porque Dios nos crió de esa manera, para que nos demos cuenta de la grandeza del evangelio que nos ha sido dado. Para eso Dios nos creó de esa manera. Cuando usted revisa la Biblia, el apóstol Pablo, cuando daba su mensaje, él siempre habló acerca de Adán y Cristo y los comparó. Y cuando compara a Adán y Cristo, Pablo dice el primer Adán y el postrer Adán, ¿verdad? Así es como lo dice, el primer Adán y el postrer Adán, que es Cristo. Así que cuando fue creado Adán, fue creado tan impresionantemente. De verdad, cuando uno analiza esto, cuando uno piensa en esto, Adán fue comparado con el Cristo, que le llaman el primer Adán, y a Jesús le llaman el postrer Adán. Es decir, Pablo está haciendo una comparación de que el primer Adán era semejante al Cristo. Así de grande es esto. Así que cuando fuimos creados originalmente, tuvimos toda esa bendición. Hoy parece que estamos un poco alejados de esa realidad. Algunos de ustedes son muy feos, entonces están más alejados todavía. Pero de verdad tuvimos esa bendición. El ser humano tuvo esa bendición. Es que el ser humano tenía la imagen de Dios. Y para mí esto es algo impresionante. Tener la imagen y la semejanza de Dios en nosotros. ¿Cómo sería? ¿Cómo sería? Pero después de la caída es que se perdió la imagen de Dios. Y entonces el hecho de perder la imagen de Dios quiere decir que se perdieron todas las cosas. Se perdió todo. No quedó nada, se perdió todo. El hombre original, que era la imagen de Dios, ahora se ha vuelto hijo de Satanás. Es controlado por Satanás. Es dirigido por Satanás. Ese ser que era el rey, ahora es esclavo de Satanás y del mundo. Esta es la condición del ser humano. Este ser que era espiritual, ahora está muerto en sus delitos y pecados. Es decir, esta muerte es una muerte espiritual. Estamos hablando entonces de una muerte porque ya el ser humano no tiene ninguna relación con Dios, porque está separado de Dios.